lo puse. This meeting is being recorded. ¿Tú también estás grabando? Ok, sí, sí. No. Usted ya estaba grabando, ok. No hay problema, hay dos grabaciones entonces. Pero estaba diciendo que dentro del discurso de Jesús en Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 hasta el 17, Jesús dice una serie de cosas para su iglesia, ¿no? Sobre todo para sus discípulos, que pues ya no lo van a ver a él más, ¿no? Entonces él evidentemente quiere comunicar un mensaje que sea claro, que sea conciso y especial, ¿no? Entendiendo de que él no se va a ver más con estos discípulos. Más o menos ha estado 3 años y medio dándoles o explicándoles el mensaje de Dios, ¿no? El reino de Dios. De todas las personas que tuvieron esa época con Jesús, los que se quedaron finalmente fueron estos discípulos, ¿no? Y claro, sus familias, acompañantes y otras personas que creyeron en el mensaje de Jesús. No eran al comienzo muchos, ¿no? No eran demasiados, pero Jesús no empezó entonces su obra con grandes multitudes. Si bien es cierto, cuando él hacía los milagros, estas obras que son portentosas, había muchos que lo seguían. Sin embargo, de todos esos muchos, hubo un poco de personas que fueron fieles y que a pesar de sus debilidades, problemas de carácter, inclusive querían ocupar algún cargo, ¿no?, mundanal, sin embargo, estaban convencidos de que había algo en el predicador Jesús que era distinto a las demás personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, era mutua. Yo creo que cuando Pedro le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar, no eran palabras políticas, ¿no? Pedro no era un demagogo, no estaba siendo político con Jesús. Yo creo que Pedro lo decía de corazón, ¿entiende? Que cuando él dijo, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Porque Pedro había captado el mensaje de Jesús, ¿no? Él también se acordaba seguramente de cómo él sanó a su suegra, de lo benefactor que fue Jesús. Así que Pedro debe haber amado mucho a Jesús, entiéndase. Pero el problema de Pedro y de los discípulos era que ellos confiaban en sí mismos, ¿no? Pedro creía que tenía la capacidad de poder resistir, ¿no?, lo que se avecina, ¿vio? Entonces, en ese sentido creo que va la falla de estos discípulos, ¿no? Miraron las cosas de manera humana y por eso que cuando Jesús está en la cruz, ellos fracasan, ¿no? Muchos le dan la espalda a Jesús, pero no porque no gustaban de Jesús, no porque no creían en su mensaje, creían, pero ellos pensaban que había que creer con nuestra fuerza, que nosotros tenemos la capacidad de estar con Él, ¿no? De esa capacidad de no caer, de ser fiel. Pensamos que tenemos esa capacidad de serle fiel a Jesús. Yo creo que ese fue el fracaso de los discípulos. Por eso yo no creo que ellos eran políticos, demagogos, que en el fondo, viste, habían intereses nada más, aprovecharse de Jesús. Yo lo dudo, ¿no? Hay evidencias, ¿no?, en la misma historia que me dan a entender que no es así. Ellos amaban a Jesús. También Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y él estaba hablando por todos sus discípulos, ¿no? Por todos sus compañeros. ¿A dónde vamos a ir si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? Nadie en Jerusalén, ni en el mismo Sanedrín, tiene las palabras que tú tienes. O sea, tus palabras llegan a lo recóndito de nuestro corazón. Yo no pienso tener una vida sin ti. ¿Entiendes? Para mí, tú eres sumamente importante, ¿no? O sea, yo creo que los discípulos sí habían entendido, habían captado a la persona de Jesús.
¿no? Aunque no entendían su mensaje, porque ahí está la situación, pero entendían la persona, ¿no? Imagínese usted estar al lado de Jesús. Eh, Debe ser muy impactante, ¿no? Sentir ese aire, esas palabras que salen de Jesús, ¿no? Que llegan a la vida de uno, la piel, adentro, ¿no? Es algo que uno no escucha normalmente en la calle, ¿no? Entonces, de hecho, que Jesús había impactado la vida de estos discípulos. Yo creo que el error de ellos va más bien por su humanidad, ¿no? Y muchas veces nosotros mismos hemos fracasado en nuestra vida cristiana por esa humanidad, porque como somos humanos, pensamos que vamos a hacer las cosas correctas, ¿no? Pensamos que sí, podemos serle fiel a Dios. Pensamos que no vamos a deslizarnos. Entonces tenemos confianza propia. Y creo que ese es el error de los discípulos y también sigue siendo el error de la iglesia, el error de pastores, ¿no? Cuando piensan que con sus fuerzas pueden permanecer en la gracia de Dios y esto pues no es así. Es por esa razón que cuando Jesús está por partir, ¿no? Él sabe que los va a dejar, entonces desea transmitirle los mensajes más precisos a sus discípulos. No solo transmitirles el mensaje, sino advertirles de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Jesús, entonces, en estos, por lo menos 3 capítulos que hemos estudiado, transmite ese mensaje. Ahora, vamos a ver dentro de eso que Jesús sabe que ellos van a fallar, sabe que ellos van a flaquear, sabe que son personas de debilidades. Y aunque creen en Él, sin embargo, el mundo, sin embargo, la vida a veces complicada, dura y difícil, ¿no? Lo va a hacer tambalear, fracasar. Entonces, es en ese sentido que Jesús va a decirles una cosa que para mí suena bastante atrayente, conmovedor de parte de Jesús, porque Él también provee, ¿no? ¿Sabe lo que le va a decir? Leamos mejor antes que yo le diga de qué se trata esto, ¿ya? No sé si puedo, a ver, sí creo que sí. Vamos a ver, compartir pantalla. Ok, déjeme ver, estamos usando recién. No, con este nuevo Zoom que tengo, se me hace difícil, a ver, compartir pantalla ya. Ok, estamos acá. Déjeme ver un ratito. Ok. Ajá. Sí, ya lo capté. Ahí está. Ahí está la pantalla. Pastor desactivó su micrófono. Pastor, no se le escucha. Desactivó su micrófono. Lo que pasa es que cuando comparto pantalla se desactiva el micrófono. No hay problema, lo voy a leer nomás. Juan, sí, para que no haya ese problema. Juan 15, perdón, Juan 15, Juan 15, 26. Juan 15, 26. Vamos, Juan 15, 26. Dice así, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, aquí está lo que Jesús hace por sus discípulos. Jesús es consciente que los discípulos van a flaquear, van a tambalear, ¿no? En momentos de debilidad, porque se les vienen cosas duras por creer en Jesús, y que difícilmente
sin este otro ente que Jesús va a poner, o está diciendo allí, la iglesia podría haber perseverado hasta esta época. Sin el Espíritu, sin la obra del Espíritu, la iglesia se hubiese acabado hace mucho tiempo. ¿Sí me está entendiendo? O sea, que dentro del mensaje de Jesús, que ya hemos analizado bastante, y aquellos que nos ven lo sabrán también, ¿no? Este estudio de Juan, entiendo que dentro de todas las cosas que Jesús dice, añade esto de alguien que va a venir a cuidar de su iglesia. Porque es imposible que ellos perseveren por sí mismos. Sin el Espíritu, creo que ninguno de nosotros estuviese hoy y la iglesia hubiese desaparecido en el primer siglo. ¿Entienden? Hubiera sido solo un movimiento entusiasta que creía en Jesús, que declaraba su fe en Jesús, pero si el Espíritu Santo no hubiera venido, no habría iglesia, se hubiese acabado hace mucho tiempo, en el mismo primer siglo. Como ha habido movimientos, ¿no?, que se levantan con emoción, con fervor, y luego estos desaparecen, ¿no? Pero creo y considero que Jesús pone la clave a sus discípulos, es el Espíritu. Yo me voy, pero no les voy a dejar huérfanos, decía el capítulo 13, ¿verdad? No les voy a dejar huérfanos. No pueden estar sin padre, ¿no? Ustedes no son todavía maduros, ¿no? Mientras tengan la naturaleza pecaminosa y la debilidad humana, ustedes no van a poder perseverar. Yo les voy a dejar el Espíritu. Entonces creo que el Espíritu Santo es una gracia de Jesús, ¿no?, que concede al ser humano para que Él venga y nos motive, nos concientice, nos enseñe la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice en este pasaje, ¿no?, que yo acabo de leer, que yo rescato bastante. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús, sabiendo qué pueda ocurrir en el futuro también, como anticipándonos al futuro, porque sabía que el ser humano hace perversión de cualquier cosa, ¿no? O sea, Jesús, sabiendo que el Espíritu, que es de Dios y es de verdad, el ser humano iba a utilizar al Espíritu para oponerse a Cristo. No sé si se me está entendiendo, ¿no? O sea, Jesús sabía que el Espíritu al que iba a enviar, los humanos tenemos la tendencia a ir a extremos o a manipular a veces, y vamos a manipular al Espíritu para hacerle al Espíritu un contradictor de Cristo, ¿me entiendes? Para que el Espíritu entre en conflicto con Cristo, ¿sí? Jesús quiere dejar la pauta. No solo nos dice que va a venir el Espíritu, sino también va a explicar en qué consiste su obra. Entiéndase. O sea, Jesús prevé aún eso. Porque hoy día, ¿no?, y no solamente hoy día, desde el siglo segundo, tercero de la época después de Cristo, cristiana, hay mucha gente que se ha enrumbado en el Espíritu. Hubo cerca a Jerusalén, ¿no?, un movimiento que hacía énfasis en el Espíritu y que hablaba en lenguas ya en el siglo III, ¿no? Habían dos profetisas que hablaban de que la tercera venida era la venida del Espíritu, y sacaron todo una doctrina sobre el Espíritu, pero tergiversada de Juan capítulo 13, Juan capítulo 14 y Juan capítulo 15. O sea, Jesús quiere ser claro. El Espíritu Santo viene a nosotros. No vamos a ser huérfanos, Él nos va a acompañar. Pero el Espíritu no viene a reemplazar a Cristo. Entiéndase. No se nos ha sido dado el Espíritu para reemplazar a Cristo o para entrar en competencia con Cristo. Ese Espíritu que entra en competencia con Cristo, ese Espíritu que toma el lugar de Cristo y borra lo de Cristo para establecer lo suyo, no es el Espíritu de verdad. ¿Está bien? No es el Espíritu Santo. No, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo del cual Jesús está hablando en Juan 13 y en este verso, es el Espíritu que da testimonio de Jesús.
puede marcar en su Biblia, ¿no? Está claro ahí, le llama el Espíritu de verdad, que procede del Padre. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el Divino Espíritu de Dios, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, ha sido dado a la iglesia para que nos repita la obra de Cristo. O sea, el Espíritu no es alguien que se exalta a sí mismo, que toma el lugar de Cristo y que sustituye a Cristo. No, el Espíritu Santo ha sido dejado en la iglesia para que no nos olvidemos nosotros del mensaje de la cruz, para que no nos olvidemos la historia de Belén, para que no nos olvidemos de la vida perfecta de Cristo. O sea, el trabajo principal, esencial, primordial del Espíritu es colocar a las personas en la obra de Cristo. Ese es el Espíritu de verdad. En el capítulo 13 habíamos leído, ¿no?, que Él no hablará por su propia cuenta. Lo voy a repetir, ¿ya? Esto está claro. No hablará por su propia cuenta. Esto está en Juan 13, Juan 16, 13. Miren, 13, 15, lo pueden anotar. Juan 16, 13, 15. Estamos hablando de la obra del Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Cuánto necesitamos del verdadero Espíritu? Jesús, sabiendo lo que podía pasar en el futuro, cómo la iglesia iba a tomar al Espíritu para que éste fabricara otro mensaje diferente, Jesús dice en medio de todo este mensaje, Él no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo no ha venido a inventar un mensaje nuevo. No, el Espíritu Santo verdadero, el divino, Él viene a hablarnos de Jesús. Él viene a hablarnos de la obra de Cristo. Sigue diciendo Juan 13. Lo sigo leyendo. No hablará por su propia cuenta. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué hermosas palabras. Jesús, hablando del futuro, decía que este Espíritu Divino, este que iba a venir y que fue derramado en el Pentecostés, esa obra del Espíritu consistía en glorificar a Jesús y Él iba a tomarlo de Jesús. Es decir, el Espíritu no se iba a inventar otro mensaje, ni tampoco iba a deformar el mensaje de Jesús, sino que el Espíritu iba a tomarlo de Cristo y iba a enseñar a su iglesia. O sea, esto es tan claro. ¿Cómo no me gustaría que las iglesias de hoy día entendieran la misión del Espíritu? ¿Cómo no entendieran cuál es la verdadera misión del Espíritu? Que es tomarlo de Cristo y enseñarlo. Por lo tanto, un verdadero despliegue del Espíritu será un verdadero despliegue de la cruz. Será una verdadera predicación del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Para eso fue dejado el Espíritu Santo. Él no iba a hablar por su propia cuenta. ¿A cuántos les gustaría que el Espíritu hable por su propia cuenta? Yo me he tocado de vez en cuando con estos movimientos que salen a decir que tienen un mensaje especial que el Espíritu les ha revelado. Pero eso no es cierto. Mahoma, el que hizo el Islam, recibió una revelación comunicándose con un ángel Gabriel y fabricó su propia religión. Y hoy día son millones de personas. Eso es una distorsión del Evangelio de Jesús. En el mundo evangélico también hay un grupo de personas que han hecho del Espíritu Santo no su predicación principal. Sin embargo, han hecho decir al Espíritu lo que el Espíritu no dice. El Espíritu ha sido dejado, de acuerdo a las palabras de Jesús, no sé si le creemos a Jesús, ha sido dejado para que nosotros podamos aprender la bella historia, la historia de la cruz, la historia de Belén,
para que podamos aprender más de la vida perfecta de Jesús, para que entendamos el Evangelio. Ese es el papel principal, esencial, por la cual el Espíritu fue derramado sobre la iglesia, para que la iglesia, mientras la ausencia de Cristo, mientras Cristo estuviese ausente, la iglesia pueda perseverar en la sana doctrina. La iglesia pueda perseverar en la doctrina de la gracia, de la justificación por la fe, de la expiación, en la doctrina de la reconciliación a través de los méritos de Cristo. Ese es el papel fundamental del Espíritu. Él no iba a hablar por su propia cuenta. Él iba a glorificar. Y cuando dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir, algunas personas dicen, o sea que el Espíritu me va a hablar sobre el futuro, me va a hablar de cosas raras. Ahí mismo en el pasaje, para no confundirse, él dice que estas cosas de las cuales el Espíritu va a hablar no tiene que ver con bestias apocalípticas, no tiene que ver con decretos, no tiene que ver con terremotos, con profecías catastróficas, sino que el verso mismo dice que él hará saber lo que ha de venir. ¿Qué estaba por venir? La cruz, un evento que todavía no se había consumado. Y ahí dice, él me glorificará y tomará de lo mío. Mire, Dios ha dejado en esta tierra algo que es una revelación grande de Dios. Dios ha dejado en esta tierra su revelación máxima. La gran revelación en esta tierra es la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esa es la historia de Dios. Si nosotros queremos conocer la historia de Dios, es la historia de la cruz. Esa es la historia de Dios, lo que Dios ha dejado al mundo. La vida, muerte y resurrección de Jesús es el evento de eventos. Es el máximo evento. Pero que los seres humanos, a veces por intereses personales, o a veces movidos por nuestro propio orgullo, nos olvidamos de la vieja historia. Nos olvidamos de hablar de lo que realmente vale la pena, de la cruz. Nos olvidamos de hablar del Mesías. Nos olvidamos de hablar del príncipe de paz. Nos olvidamos de hablar de la estrella de la mañana. Nos olvidamos de hablar de aquel que dijo que es la verdad y la vida, del alfa y la omega. Nos olvidamos hablar de aquel que las profecías lo señalaban. Nos olvidamos de hablar del Cristo. Y entonces hemos cambiado el mensaje de Dios por otro mensaje diferente. Nos hemos olvidado hablar de la bella historia, la historia de amor. Mejor de todas las historias es la historia de Belén y de la cruz. Entonces, el Espíritu, hermanos, ha sido dejado a la iglesia para eso. No para hacerme cosquillas en el estómago, hacerme temblar el cuerpo, ¿sí me entiende? No, el Espíritu no ha sido dejado para eso. El Espíritu ha sido dejado para cosas más serias. ¿Sí me entiende? Cosas más importantes que hemos aprendido en todo este estudio del libro de Juan. Es la cruz, es revelarnos la cruz. A mí me lo reveló hace muchos años y quiero decirle, hermanos, me sigue emocionando de la misma manera como fue cuando tenía 15 años. Mi mensaje no ha cambiado a pesar de los años. Yo tengo ya muchos años más, pero desde los 15 años yo sigo enseñando a las personas que hay poder en la cruz, que la salvación es por causa de Jesús y solamente por Él, que la única cosa que basta para que tú seas salvo ya se ha hecho por medio de Jesucristo. A través de la cruz el hombre puede llegar al lugar más alto de los cielos, que es la vida eterna. Entonces, eso es el mensaje. Jesús, o sea, en estos mensajes 13, 14, 15, uno quiere escuchar un mensaje diferente, ¿no? No, Jesús estaba preocupado porque sus discípulos se van a quedar solos, van a distorsionar el mensaje. En ese sentido, Él dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu. Y ¿sabes qué? También en momentos de angustia, de desesperación, el Espíritu nos consuela. Pero siempre nos consolará con su palabra, no haciéndonos temblores en el cuerpo, ¿no? No, siempre Él vendrá con el consuelo de su palabra. Él nos dará una palabra que nos anime y que nos levante, porque no vemos a Jesús. Yo no sé cuándo vendrá. Yo tampoco sé cuánto tiempo más estaremos en esta tierra. No sé si nuestra generación morirá y vendrá otra generación. Lo que sí es seguro es que Jesús dejó el Espíritu para que la iglesia continúe evangelizando, para que la iglesia continúe enseñando el Evangelio, para que la iglesia continúe teniendo la antorcha del Evangelio. Lo que sí es seguro es que un día este Evangelio va a retumbar en el mundo
y preparar la venida del Señor por segunda vez. Yo sé que este mensaje del Evangelio que está en la Biblia, algún momento será un fuerte clamor, un fuerte pregón. Algún momento será el mensaje que mucha gente amará, abrazará, deseará, ¿sí? Y seguirá. Entonces, esto es, hermanos, lo que yo encuentro en estos textos, ¿no? A un Jesús que nos habla de un espíritu que va a venir, pero que no va a contradecir su mensaje. No sé si ustedes han visto o sepan, creo que sí, eso sucede mucho en Latinoamérica, ¿no? Cuando un presidente termina sus años de periodo, ¿no? Deja de ser presidente de una nación, el que se posesiona comienza a hablar mal del anterior, ¿no? Y se pasa su periodo hablando mal del anterior, de lo que no hizo bien, ¿entiendes? Es la naturaleza del ser humano. Así pasaba también con ciertos pastores cuando reemplazaban a otro pastor y tomaban el lugar, entonces hablaban mal del periodo anterior. Creo que todos los seres humanos somos así. El Espíritu Santo no ha venido a hablar mal del anterior. Él no ha venido a hablarnos mal de Cristo. Él ha venido a hablarnos bien de Cristo. A diferencia de nosotros que sí tenemos la tendencia a hablar del expresidente, hablamos mal de nuestra ex, hablamos mal de nuestro... del pasado, no siempre estamos hablando mal. A diferencia de eso, el Espíritu viene, ¿qué cosa? Hablarnos bien de Cristo. Lo sumo y lo bien que ha hecho Cristo a la humanidad. Ese es el mensaje del verdadero Espíritu. Y roguemos a Dios para que ese Espíritu siga en la iglesia, ¿no? Para que ese Espíritu pueda llevar a la iglesia a un encuentro con Cristo, porque esa es su misión. Esa es una restauración del verdadero Espíritu, ¿no? Cuando nosotros le decimos, sí, Espíritu, tú has venido a hablar de Cristo. Y por último, este es un tema de un solo versículo nomás. Por último dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y claro, ¿y qué iba a hacer la iglesia mientras Jesús no estuviese? Jesús dice, ustedes hablarán de mí. Ustedes también van a dar testimonio de mí. Testimonio de mí. Con razón, la cena del Señor, dice así, la cena del Señor. Cada vez que comáis y bebáis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, los emblemas de la cena del Señor, cada vez que la iglesia se reúne para tomar el pan y el vino, está haciendo hincapié en la muerte del Señor. Nosotros predicaremos de la muerte del Señor hasta que Él venga. Hay cristianos que ya han renegado de la cruz. Hay cristianos que creen que la cruz fue un accidente. Creen que la cruz no fue la sustitución penal por nuestros pecados. Creen que Jesús no murió por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué murió entonces? ¿Entiende? Hay personas que han distorsionado la cruz de Cristo. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Muy bien, hasta aquí nomás. Hemos terminado con este mensaje. Que Dios los bendiga. Vamos a tener un descanso de 5 minutos.